rubio grande de raso pajizo, y no quise lograrme porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Perfecto. Bueno, podemos seguir recitando poemas y resolvemos este problema. Déjenme saqué una parte importante, que era que decía: aquella noche corrí el mejor de mis caminos, montado en potro de nácar, sin bridas y sin estilo. Mirá lo que me había salteado. Creí que fue censura. ¿Eh? Creí que era censura. Y falta más todavía, un bullo se me escapaba como precio. ¡Oh! La mitad llena de lumbre, la mitad llena de frío. Bueno, Tremendo. bueno, buenas noches. Ya está hecho. Ya, esto era lo más lindo, ya pasó. Bueno, agradezco a la invitación de Aeuros, queridos de AEU, y a Claudio que me haya puesto en este compromiso. Cuando venía para acá, me vino a la cabeza algo que me pasó ayer. Que, no sé, supongo que a todos nos pasa que en algún momento queremos ver algo en la televisión y empezamos a buscar, no encontramos nada. Y en un momento determinado me encontré con una película que creo que, porque tampoco tengo muy buena memoria, que se llama Ellas Hablan, que fue nominada a los Oscars y que fue, creo que recibió el premio a Mejor Guión Adaptado. Es una película que me sirvió para reflexionar sobre lo que estamos haciendo hoy. Es una película de un grupo de mujeres que viven en una colonia menonista, creo que se dice, ¿no? Donde son ultrajadas, violadas, golpeadas, explotadas. Y en un momento determinado se juntan para ver qué van a hacer. Y en realidad la película es un lugar, es un granero, donde hay 9 mujeres, creo que son, que no saben escribir. Y empiezan a discutir qué hacer. Si se quedan y la siguen maltratando, si se van y enfrentan una situación que no conocen, o si se quedan para pelear. Y la película es eso, es un granero donde están ellas hablando, y hablan mucho. Y hay un personaje, que es un hombre, que es el que sabe escribir, y que es el que escribe el acta de lo que ellas van haciendo, discutiendo. Y es una conversación preciosa. Y tiene mucho que ver con esto que les quiero decir del libro de Claudio, donde lo que importan son las palabras. Es una conversación. Y son mujeres que están discutiendo sobre su futuro, si enfrentan, si no enfrentan, si se van, cómo, qué los espera, para tratar de salir de ese mundo, en un lugar muy pequeño donde lo que ellas hacen es decir palabras. Es preciosa, me gustó muchísimo la película, y me gustó mucho la idea de ese personaje que está en un costado, que es un hombre que había vivido en esa comunidad y que lo echaron y que volvió siendo universitario y se dedica a enseñarle a los varones, que en definitiva es el que escribe esa historia. Y bueno, algo tan luminoso como una derrota son palabras. Yo creo que lo más lindo que tiene el libro de Claudio, que además me pasó con una cosa que fue cuando me pidió que hiciera una cosa con él en Montevideo, lo leí como quien lee obligado, porque tenía que terminarlo antes de que pasara el tiempo y encontrar cosas. Y después lo pude leer sin la obligación, dejándolo al costado cuando estaba cansado, y es mucho más lindo disfrutarlo porque es un libro de palabras. Hay una historia valiosa, hay que es muy linda, que es muy interesante, pero sobre todo creo que lo que Claudio hace en este libro es toma las palabras de mucha gente y las escribe, como ese señor en la película. Simplemente le quería decir eso porque me parece que a veces ese tipo de cosas no estamos acostumbrados a un mundo de imágenes, de vorágine, de estar apurado, y no nos detenemos a disfrutar de las palabras que están en este libro, que es hermoso, que se puede saborear, que tiene preciosos personajes
que tiene ideas y que tiene reflexiones. La segunda cosa que les quiero decir es que no preparé nada nuevo para hoy, voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. Y entonces, nada, simplemente me parece que está bueno que vos puedas plantearnos dentro de eso un tema que a mí me pareció, primero cuando lo leí por primera vez, sorprendente, que fue ¿por qué Artigas y por qué el acuífero? Porque me parecía que es un momento muy particular, y no sé si lo pensaste por el momento particular, eso del acuífero en el momento en que estábamos en plena sequía y no teníamos agua, y en este momento de la historia donde hay muchos que reivindican ser los seguidores de Artigas. Bueno, yo creo que, digo, en principio lo del acuífero fue azar, fue una coincidencia tremenda de que el libro saliera en plena crisis hídrica, digamos, que se estaba viviendo en Montevideo, ¿no? O en la zona metropolitana. Realmente un azar con algunas señales de perversidad, porque hasta me hacía sentir un poco responsable. Yo creo que el tema del agua es un tema que está latente en todos, que está, digamos, al orden del día, en el pensamiento. Las crisis con el agua se vienen repitiendo, las tendencias de la Europa seca, los pozos que se han ido secando en el mundo. Pero esto surge de una manera, diría que casual. La historia comienza como, digamos, en el cierre de esta trilogía de Puerto Vírgenes, el último libro, que no es necesario hablarlo secuencialmente, se puede leer el último, digamos, y después el primero y después el segundo, no guardan ninguna relación de tiempo. Pero bueno, como ustedes saben, o quien lo haya leído, está poblado de épicos ancianos, noventosos y ancianas poderosas, que son capaces de guardar en sus memorias y en su gestualidad física historias de antes y en realidad historias de siempre, porque esencialmente nos seguimos pareciendo a lo que éramos. Y en el marco de este libro, estos ancianos comparten, digamos, el protagonismo con Sergio Arrantes, que ahora sí pasa a ser uno de estos ancianos, porque el libro llega hasta el año 2050 y Arrantes sigue creciendo hasta tener también sus 90 años. Comparte el protagonismo en la primera parte con Sergio Arrantes y con un amigo del alma suyo que estaba padeciendo un cáncer terminal y que él lleva a hacerse las aplicaciones. Y ahí mezclo este personaje, que es un arquitecto, lo mezclo con estos ancianos, y son capaces, ellos con 90 y pico de años, y él con un cáncer terminal, de pensar 27 años para adelante. Yo no me pongo a escribir porque piense que hay una idea que determina o que subyace a la historia, pero a medida que la voy escribiendo me doy cuenta que por alguna razón estoy escribiendo esto. Y la razón que tenía esto para ser escrito era justamente eso, cómo la especie de alguna manera hace cosas para sobrevivir. Y esa cosa es la responsabilidad que cada uno individualmente y como colectivo tenemos hacia el futuro. Acá están estos dos personajes en un viaje en un Jeep Willys de la guerra de Corea, cosa que siguen existiendo por acá, porque algunos de ellos o existieron. Van en viaje y que se va a hacer las aplicaciones le dice año 2050. Y Sergio Arrantes responde, sí, 100 años de Maracaná.
Y este tipo, que es un sarcástico, su amigo, ¿no? Es un mordaz, es irónico, le dice, no seas obvio, pensá en otra cosa. Dice, bueno, 200 años de la muerte de Artigas. Y el tipo le dice, hay que pensar algo, es decir, eso iba a suceder 27 años después, ¿no? Hay que pensar algo para celebrar estos 200 años, bueno, para celebrar no, pero para el aniversario de estos 200 años, lo vincula al ideario artiguista, empieza a darse manija y termina especulando con la posibilidad delirante, en una época de grandes balcanizaciones, de nacionalismos extremos, de nazismos exponenciales, en la posibilidad de una neofederación. Entonces, se ponen a trabajar, y para trabajar con esto van a hablar con un viejo folclorista que vive a las orillas del arroyo Pitangal, que es en Puerto Virgen, es bueno, un arroyo, es posible, y que resulta ser un entrerriano, folclorista, historiador autodidacta, que tiene una inspiración lineal que alguien de los que está acá lo sacó a la legua, porque el tipo era folclorista, había sido un folclorista de éxito en la década de los 60, y cantaba canciones litoraleñas, y ha sido muy exitoso. Y el perfil que tenía, cuando yo presenté en Montevideo, dije, yo conocí estas litoraleñas por alguien que la cantaba mejor que el propio autor, que era Aníbal Zampayo, que no es en quien está inspirado, que en realidad está inspirado en un hombre de 33, guitarrista y guitarrero, las dos cosas al mismo tiempo, autodidacta. Como él decía siempre, yo, gurisito, no terminé tercer año de escuela rural, y así liquidaba las discusiones, pero en realidad sabía mucho más que todos nosotros, y se había dedicado a la arqueología, y será el Laucha Prieto. ¿Y quién cantaba las canciones mejor que el propio Aníbal Zampayo? Y Juanjo Rocha, que lo acabo de ver allá, y a través de quien yo conocí esas canciones, y bueno, y que me gustaron mucho. Este folclorista tenía un grupo de estudio que estudiaban el artiguismo, etc. Toda gente de 90 y pico de años, y ese grupo de estudios se junta para ver la posibilidad de festejar en 27 años todos estos gerontes maravillosos, estos viejos poderosos, como dioses del Olimpo, porque eso pretenden ser en estas novelas, por sabios y por fuertes, en su personalidad en todo caso. Ellos se ponen a conversar cómo hacer, a especular con la neofederación, y una muchacha que está por ahí, otra de las jóvenes, muy joven, nieta de una mujer poderosísima que está en el libro, Marta Laguna, una ginecóloga afrodescendiente de 90 y pico de años, descendiente de Artigas. Dice la nieta, bueno, está todo bien con Artigas, está todo bien con las ideas federales, pero si nosotros no proponemos algo hacia el futuro, con las ideas federales no vamos a movilizar a nadie, ni vamos a provocar nada. La gente necesita causas para movilizarse, que en general no son las causas del pasado. El pasado es inspirador, pero lo que moviliza son las causas que se van generando. Es decir, ella da así un pantallazo que los hace reflexionar y pensar, hay que mirar hacia el futuro. Ahí se da una discusión sobre el futuro son 27 años, o le dice este hombre que se llama Isidoro Ballesteros, el folclorista, o son los próximos 3 minutos, ¿no? Pero resuelven entonces, a instancia de esta muchacha, que sobre lo que hay que trabajar, porque es una cosa que nos compete a todas las naciones involucradas, por no decir, los países,
es el acuífero guaraní. Me fui largo con la respuesta. No, yo creo que están todos contentísimos. Bueno, no sé, y ahí aparece lo del acuífero como un tema que reúne el interés común, así como en aquel momento el interés común podía ser la defensa frente al opresor, digamos, en este momento el interés común que se propone y que lo propone esta muchacha, que Isidoro Ballesteros resuelve llamar la patria, porque se llama Patricia Trías, muy emprendedora, muy avasallante, y resuelve que esa causa, en este caso, iba a ser el acuífero guaraní. Está muy bien. No, ¿cómo te voy a parar si todos te vienen a escuchar y están locos de la vida de escucharte? Vos de alguna manera contaste ese arranque que va a ser lo que determina la línea del libro, hacia dónde va. Pero dentro del libro hay algunos momentos que son, me parece como que tienen la importancia de cambiar las cosas. Y una de ellas es la tormenta. Sí. ¿Qué es esa tormenta? Esa tormenta es una, digamos, tiene valor de todos sentidos, tiene el valor literal de una tormenta, tiene el valor metafórico de lo que son las tormentas. Vos mismo lo dijiste, ¿no? Que cambia cosas. Cambia cosas. Las tormentas rompen, las tormentas quiebran, las tormentas lavan, las tormentas obligan a la reconstrucción, las tormentas, cosa que nosotros acá en Piriápolis hemos sabido vivir, algunas en particular, como aquella del 23 de agosto fue, ¿no? 24 de agosto. 23. De la cual yo me quedé con bueno, que la cual tiene algunas inspiraciones, ¿no? Yo suelo decir de Puerto Vírgenes que es un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario, ¿no? Y que, es más, las novelas se empezaron a escribir llamándose Puerto Vírgenes Piriápolis, pero lo que sucedió es que buscando un nombre, más allá de que sea un hecho común en la literatura, de que se inventen ciudades, en realidad buscar un nombre me liberaba de responsabilidades. Aunque yo pensara en calles que son las calles de Piriápolis, aunque pensara en casas que son las casas de Piriápolis, yo tenía la posibilidad de cambiar la materialidad, de hacer circular la calle, de que los cerros fueran más altos, de poner una isla en el medio, de que circulara un arroyo por la mitad de la ciudad. Y a pesar de que las geografías les parecía, a pesar de que los olores y los aromas fueran idénticos, que el invierno oliera a salitre, que en verano oliera por las rocas, oliera el pescado podrido, achicharrado al sol, un aroma que detesté durante mucho tiempo hasta que aprendí a querer, porque me hacía sentir que estaba en mi lugar. Y que anduviera por ahí oliéndose la Marcela, y hubiera luz en los amarillos de la Margarita de Piria. No hubiera un Piria, hubiera un señor Robles que se fuera el fundador y me permitía ciertas libertades con él y ciertas libertades que no sucedía. Bueno, en realidad también aquella tormenta inspiró esta tormenta. Inspiró esta tormenta que la hizo en la literatura, en la ficción, infinitamente más cruel, más terrible. La tormenta inunda Puerto Vírgenes porque hace crecer el río hasta lugares insospechados. Solo no se siente compromete, si no se compromete las zonas altas de Puerto Vírgenes. Pero se caen los cables, se caen los pinos, se caen los carteles y se grita un sonido que se escucha en esa noche de criminales. Son voces que se van trasladando porque no existe luz, porque no existe conexión. Se rompió el murallón, y Puerto Vírgenes empieza a ser horadado, digamos, como en parte lo fue en aquella,
Pero en aquella tormenta, cuando rompe la zona del murallón de la parte de Punta Fría y el mar ahueca, digamos, desde abajo, pero en este caso lo que tiene la ficción es la posibilidad de exagerar todo. La representación, en definitiva, sigue siendo la misma. Pero también en esa tormenta, en este caso, lo que me permitió fue gente que esto debía continuar y yo no me podía separar de algunos personajes que lo venía trayendo, pero se tenían que morir. Porque no, si había una persona que había sido desahuciada, le habían dado 3 meses de vida y llevaba 6 años viviendo, en algún momento tenía que morirse. Y si había un folclorista, historiador, pensador, poeta, como Isidoro Ballesteros, que había dicho que el río arrastra y el mar empuja, era hora de que el hombre quedara entre ese arremolinado mar y esos ríos que lo iban llevando. Y el desahuciado necesitaba una muerte heroica, porque su vida fue heroica, fue épica. Y él sale a enfrentar la tormenta después de poner en orden algunas cosas que tenían que ver con su casa. Y para eso se viste con un short deportivo probablemente contrabandeado del Chuy, viejo como los shorts, como solo suelen ser los shorts viejos, y una vieja camiseta, y sale a ser fusilado por la tormenta y desafía al pelotón de fusilamiento para que lo liquiden. Igual Puerto Vírgenes termina cogiendo a la gente que quiere y lo hace reaparecer de alguna manera, muerto pero vivo para siempre, en las zonas más queridas, que por lo general son las zonas de las playas o las zonas de los cerros o eso. Pero esa tormenta es metafórica porque siempre hay una gran tormenta. La hay en la vida de cada uno de nosotros, la hay en la literatura, la hay en la realidad, la hay en la historia de las ciudades, la hay en las historias de los pueblos. A veces más de una tormenta. Hay 1, 2, si nos descuidamos hay 3. Y bueno, y así fue con esta tormenta de Puerto Vírgenes, que te agradezco la pregunta, como te la agradecí otra vez esa oportunidad, porque son 2 capítulos que no me fueron fáciles, esos 2 capítulos de la tormenta. No me fueron fáciles. Yo siempre suelo citar una frase de Bradbury que decía: hay que vivir borracho de escritura para que la realidad no te destruya, ¿no? Entonces, mientras uno está escribiendo, vive metido en una realidad que le permite, se siente exonerado de lo que lo está circundando, se siente como que su responsabilidad está en el libro, y en el libro uno de alguna manera se siente Dios, hace y deshace, crea y descrea o descree de lo que está haciendo. Y esa borrachera de escritura uno lo protege, por lo menos mientras escribe. Y entonces uno le va tomando cariño a los personajes, le va tomando cariño al lugar. En este libro yo me despedía de todos los personajes y me despedía de Puerto Vírgenes. Y esa tormenta fue como el principio de esa despedida. También traducía esa tormenta un momento interior del narrador que sabía que se estaba enfrentando a un final posible. La tormenta cambia muchas cosas, sin duda, en la novela. Y después de ahí empieza una nueva historia, y que, no sé, que es como que pega un gran salto y va a un me voy a saltear, ¿sí? Pero va a un momento de
de definiciones, ¿no? Cuando todo el esfuerzo ese que empezó en aquel jeep, que va, él está mirando para afuera, ¿no? Y ahí, después todo eso empieza a avanzar, evoluciona, aparece Patria, etc. Y hay un momento que, en el cual toda esa idea está a punto de cristalizar. Y ahí hay como una construcción, yo una vez te lo dije, como de una ciencia ficción, o de una ficción futurista, de un futuro que incluso cambia Puerto Williams, es otro, cambia, no sé, yo te digo, cambia el hotel argentino, capaz que no es el hotel argentino, pero cambia un lugar central, y ahí hay como una cosa de futuro, y hay como una idea de cosas de futuro, ¿no? Un lugar especial, donde no se puede andar en auto, donde no hay conexión a internet, donde hay otra vida, o sea, como que también hay cosas que vienen del pasado, pero también hay una idea de hacia adelante. Claro, eso es interesantísimo, porque en realidad está la idea, naturalmente, la idea de esta idea de futuro, y hay cosas, ese momento es un momento de identificación de Puerto Vírgenes con un posible Piriápolis. No es arriesgar un futuro de Piriápolis, en realidad es arriesgar un futuro en el mundo. Que esto que Mark Hodge decía, el no lugar, ¿no? El no lugar son los aeropuertos, los shoppings, este tipo de cosas que donde esté uno en el mundo está en un no lugar porque en todos lados se parece. Y una de las cosas que causó la tormenta esa, que fue una destrucción devastadora, es que Puerto Vírgenes se reconstruye. Y cuando se reconstruye parecido a todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces hay como se procesa como una pérdida de identidad en eso, que lo único que conserva como rasgo diferencial de Puerto Vírgenes son aquellas cosas que permanecieron, como la parte del murallón que permaneció, como una parte del América Hotel, que es una representación del Hotel Argentino, y algunos datos que tienen que ver con la identidad y que logran, sí, cautivar, no a los nostálgicos, logra cautivar un turismo diferenciado, que no viene por las novedades creadas a partir de la reconstrucción, sino que llega para mirar las rajaduras, para mirar el pasto creciendo entre las piedras, para mirar esas cosas que permanecen, ¿no?, como datos del pasado, pero también como episodios de diferenciación en ese lugar tan desparecido de sí mismo que fue en el que se transformó Puerto Vírgenes. Pero también sucede en ese futuro que fue una solución para el escritor. Pasaba lo siguiente, ahora voy a contar después por qué quería ir hasta el año 2050, ¿no? Pero, porque en realidad voy hasta el 2057, Sí. vengo a festejar mi propio centenario, porque yo nací en 1957, ya que estoy llevo el centenario. Pero, ¿qué es lo siguiente? Cada vez que yo me colocaba en el futuro, empezaba a escribir cosas, y por si las moscas, entraba a investigar si eso ya no existía. Y por supuesto que existía. Todo existe. Nunca vivimos un presente tan igual al futuro como el que estamos viviendo. Este es el futuro. Esto que nos está sucediendo ahora, con sus ventajas y con sus desventajas. Pero bueno, no es el momento de hablar de eso. Entonces yo tenía que encontrar una solución para estar en el año 2050 sin acometer torpezas, digamos, en la escritura,
o en el relato que me llevaran a pensar cosas que estaban sucediendo. Y arriesgué muy poco. Arriesgué porque me divertía hacer un partido, porque ese mismo año se celebraba, como hemos dicho, el centenario de Maracaná, hacer un partido de la final de Maracaná con hologramas, pero los 90 minutos de partido jugados de principio a fin con los hologramas de todos los... Por lo cual se vivió como si se estuviera viviendo el partido de 100 años atrás, con llantos, euforias, suicidios y todas las cosas que se podía vivir o después de Maracaná podrían haber pasado. Eso fue lo más que arriesgué. El resto pasaba. Yo lo que decidí es que Puerto Vírgenes debería tener paraguas tecnológicos. Es decir, creé 3 lugares en Puerto Vírgenes que estaban protegidos de la tecnología. Nada pasaba por allí, excepto algunos temas de emergencia, ¿no? Uno si quería ver a alguien se tenía que mover para ir a verlo, uno si quería respirar el jardín tenía que salir al jardín, uno si tenía, por ejemplo, el primer cerro, que es donde Arrantes tiene su casa, no están permitidos los motores, ni siquiera eléctricos o pues, ningún tipo de combustible, por más amigable que fuera para el medio ambiente. Solo era tracción a sangre, por lo cual Arrantes tiene un rosillo para ir a hacer los mandados. En pleno año 2050, él se sube en su rosillo, va a hacer los mandados desde allí, y tanto es así que, adelantándome un poco a esto, al final cuando llegan los representantes de las distintas provincias y de Paraguay y de Río Grande para discutir esta neofederación, etc., los traen en Sulqui, ¿no? Y ahí me pareció una gran confraternización con Piriápolis, con aquel Piriápolis tan lleno de sulquis que hicieron a mi propia infancia, y que, como me dijo, haciendo una nota que me comentó, me dice: yo creo que esta novela es una biografía solapada. Y yo dije, bueno, ¿qué novela no lo es? ¿No? En el fondo, cuántas cosas del escritor y del narrador aparecen o no aparecen en sus libros. Probablemente Borges, cuando escribía de cuchilleros, no tuviera nada de biográfico, autobiográfico, pero Borges es Borges y yo soy yo. No sé si se entiende la diferencia. Ahora que decías eso, de alguna manera, y sobre todo me imagino que acá, donde hay mucha gente de Piriápolis que puede tener otra historia, supongo que en las licencias que se toma el escritor hay homenajes. ¿Hay homenajes en este libro? Sí, hay homenajes. Hay, digamos, en la trilogía hay homenajes. En realidad, no sé a esta altura si hay personajes que son gente en la cual yo directamente pensé. Diría que en la trilogía, que es no sé cuántos personajes hay, pero no entre los 3 libros, más de 100 personajes seguros, pueden haber 3 personajes que representan claramente a alguna persona que conocí. Después hay muchas inspiraciones. Hay gente de la cual tomo algunas actitudes, tomo su perfil físico, tomo su vestuario, tomo algunas singularidades de sus diálogos, tomo su humor, tomo la formas expresivas que pueden tener. Sí, los hay. Y después lo que hay mucho es mezclas de personajes. Arranco con un personaje y meto otro, y digo, este personaje se puede comportar como tal, pero en realidad lo enriquezco si le agrego cosas de este otro. Y así se van conformando.
Después hay guiñadas, hay homenajes que son tan personales que yo solo me doy cuenta que existen. Hay homenajes literarios, hay homenajes musicales, hay homenajes plásticos. Hay, de pronto, fíjense, hay palabras, hay sustantivos y adjetivos que pongo. Por ejemplo, en algún lugar de la, no sé si de la tormenta acá digo, los hijos de hachas tajantes. Hachas tajantes son dos palabras de Miguel Hernández, ¿no? No salieron jamás del vergel de la gracia ante el rojo rosal de los besos rodaron, no quisieron, el rojo rosal de los besos rodaron, huracanes quisieron con récord separarnos, y las hachas tajantes y los rígidos rayos. Hachas tajantes fue una cosa que me quedó impregnada. Y así saco cosas de canciones también, y las dejo colgadas por ahí, impunemente, ¿no? Ni siquiera nombro a los poetas, porque son dos palabras, porque son tres palabras, o tomo cosas de las canciones que las voy descolgando y las voy poniendo ahí, y voy llenando de homenajes, de homenajes personales. Al fin de cuentas, yo por ahí dije una vez pensando que era excepcional con lo que decía, dije, todos estamos hechos de historia. Hace poco me di cuenta que había un escritor que había dicho exactamente lo mismo 50 años antes que yo. Bueno, suceden esas cosas. Pero uno está construido de todas esas cosas. Entonces, cuando se va a contar, cuando se va a narrar, esas cosas van apareciendo y van floreciendo junto con la escritura. Y tal vez sean deudas, ¿no? Yo, digamos, soy un poeta frustrado, muchas veces mi narrativa, mi prosa, no es que lo busque, naturalmente sale poblada de adjetivos, a veces entra en perezas de la escritura, digamos, que van enlenteciendo la escritura a partir de esos, por ahí hago sorna conmigo mismo hablando de un cronista de Puerto Vírgenes excedido en adjetivos, que soy yo mismo, cuando leo la novela, pero bueno, es como la búsqueda de ir también devolviendo aquellas cosas. Y así como estoy hecho de esas cosas, estoy hecho de, ¿qué estoy hecho? Estoy hecho de Piriápolis. Digo, mi historia está hecha acá, viví acá, ayer hablaba con Silvana en el RBC, y empecé, pobre Silvana me tenía que parar, como tiene la delicadeza del profe ahora de no pararme, pero empecé a hablar y bueno, digo, quienes tuvimos en aquel momento la posibilidad de nacer acá, de vivir la vecindad en los términos que se vivía, esa vecindad de poco más de 4.000 habitantes, de vivir esa vecindad en los bosques, esa vecindad de cerros despoblados, esa vecindad en la cual uno convivía con Guasubirá o convivía con los lagartos en las piedras, cavilando, como decía el maestro Lena, arriba de las piedras en el propio San Antonio. Bueno, uno está hecho de eso, está hecho de los amigos, está hecho de los cuentos de los amigos, está hecho de las cosas que a los amigos le pasaron y le pasaron a las amigas y le pasó a la familia, y también está hecho, en mi caso personal, de las cosas que sucedieron en la cárcel, a un tipo de 18 años que va en cana, como tantos otros, y convive con una diversidad de extracción, diversidad de pensamientos, tan fermental, que a uno no le dan no le da ni el alma ni la cabeza para registrar todo eso que uno va aprendiendo durante el tiempo que está allí, en mi caso, de los compañeros con los cuales aprendí, de los cuales viví, de los cuales tomé sus historias, de los cuales aprendí de su vida, ¿no? Como dije en algún momento,
no le recomiendo a nadie esta licenciatura que me tocó suerte, pero yo siento que la hice. Siento que si yo digo, no puedo salir como un estúpido a agradecer esa situación frente a compañeras y compañeros que no pudieron sobrevivirla, o compañeros que se comieron 13 años, compañeras y compañeros que mataron en eso. No puedo, pero realmente mi sensación es esa. Aprendí aprendí muchas cosas. Sumé a lo que había aprendido en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud, lo que me dieron en esos momentos, y pude procesarlo de alguna manera y bueno, y usarlo también como un modo de exorcismo de la parte jodida de todo este asunto, usarlo en la literatura. Muy lindo. Vos hablas de esta historia ahora y en realidad el libro es la luminosa derrota, ¿no? Y la derrota está presente, aunque se puede discutir si es una derrota o no, ¿verdad? Siempre se puede discutir si las derrotas son derrotas o no. Vos decís las derrotas son necesarias para poder conservar la pureza de los propósitos. Y de alguna manera creo que el libro lo que plantea es eso, ¿no? Cuando se va con su pelo suelto y su cola de caballo, que no sé por qué si lo hiciste con una cola de caballo. Sí, blanca, sí. Y vestido con un coso de hilo. Un coso de hilo blanco. Sí, como un viejo caballero. Bueno, pero ¿eso se va derrotado o no? Bueno, yo creo que las derrotas son derrotas. Ni que hablar si lo llevamos a términos deportivos. Bueno. Que también sabemos mucho de eso. Ustedes los hinchas de Defensor son impresionantes. Bueno, yo creo que, a ver, mi pensamiento en todo este trabajo con el tema de Artigas, convengamos que es un derrotado. Pero es un derrotado raro. Artigas perseveró en sus propósitos y en la nobleza de sus propósitos, dio pelea por ellos, pero yo creo que en alguna medida la historia lo consideró porque no tuvo que enfrentarse a ejecutar esos propósitos que tenía. Porque cuando esos propósitos se empiezan a ejecutar, empiezan los líos. ¿No? Es problema de los vencedores cumplir con los propósitos que prometieron. En cambio, los derrotados tienen la posibilidad de volver a morder su derrota, más allá de morder el polvo, como tantas veces hemos mordido, morder el polvo, y como mordió Artigas, pero madurar las razones, el principio de sus propósitos. En Artigas nosotros tenemos una figura llena de curiosidades porque tenemos un prócer de un país que no quiso, digamos, al cual no quiso volver cuando le dijeron que viniera, no era lo que él quería, no era lo que él buscaba, pero además él tiene una significación, que es ahí lo que a mí me interesa, además que me interesa el personaje. Maggi decía, creo que fue cuestionado esto que él dijo por historiadores, pero a mí siempre me gustó, en Artigas y el Caciquillo, él sostiene que esos años que Artigas desaparece
de la vida pública entre los 16 y los 40 años, lo que hizo fue estar con los charrúas, ¿no? Hay poca referencia en esos momentos, está aquello de un tal Pepe Artigas se lo vio cruzando con no sé cuántas cabezas de ganado. Y sí, el hombre seguro que fue contrabandista, pero como el mismo Maggi dijo, si él después de haber sido contrabandista durante tantos años, ser un vaqueano como era de los campos desiertos de la banda oriental, vuelve a la vida pública sin un mango y haciéndose blandengue, algo hizo con la lucha que ganó. La hipótesis de Maggi es que él contrabandeaba para la tribu. Por eso también tenía la autoridad y había alcanzado la autoridad que tenía sobre los charrúas. Y sobre eso los charrúas, los guaraníes, en fin, esa mezcla que aparece por ahí. Y en eso también está el tema de una Artigas que, a ver, ser generoso desde el poder es fácil. Es fácil, ¿no? Uno da un poquito generoso, tiene autoridad, cede un poco de autoridad, es generoso. Tiene dinero, cede un poquito de su dinero, es generoso, es facilísimo. Y todos aplaudimos el gesto. Ahora, después de haber tenido el poder y de haber sido generoso en el poder, haber vuelto al llano y haber seguido siendo generoso desde el llano, eso habla de alguien muy especial, porque cuando él no tenía para compartía las hierbas medicinales o compartía las plantas de su quinta, o compartía las monedas de oro que en un momento le empezaron a llegar. De la misma manera que entregó a Francisco de los Santos lo último que le quedaba antes de irse para Paraguay, pensando que iba a volver, pensando no importa, pero entrega a Francisco de los Santos lo último que tiene para que Francisco de los Santos vaya hasta la isla de las Cobras a rescatar a La Valleja, que lo tenían preso, o a Andresito, que no volvió porque murió o porque lo mataron, vaya a saber, ¿no? Él repartió de la misma manera las hierbas medicinales que tenía en el fondo, y tanto iba a revisar un dolor de barriga como a aplacar el alma de alguien que estaba allí, desde el llano. Y eso es lo que a mí me da esto. La de Artigas fue una derrota luminosa. Podría haber vencido, hoy seríamos otra cosa. Hay varios autores que ya están hablando, por ejemplo, el otro día estaba hablando con Caula, que bueno, se ha especializado en Artigas, y él me decía, estas cosas que vos contás están sucediendo. Y yo, sí, yo sé que están sucediendo. Es decir, en la Argentina, particularmente en las provincias, ¿no? Hay centros de estudios artiguistas que reconocen en Artigas, ¿no?, el padre del federalismo argentino. Y esto está dicho con todas las letras en un capítulo escrito por un norteamericano que estuvo en Argentina, y que él dedica un capítulo a Artigas diciendo: señores, este es el padre del federalismo. Hay un libro de O'Donnell también que le dedica a Artigas, y así uno empieza a mirar autores argentinos que empiezan a reconocer, porque además realmente él expone un ideario muy excepcional, digamos, ese ideario al cual se iba a tener que enfrentar, ¿no?, si esto hubiera sido una victoria, no una derrota. ¿Y qué hubiera pasado con este hombre tan cabeza dura, tan caprichoso entre sus defectos, que no aceptaba nada que no fuera, porque esa es parte de su realidad, ¿no?, que no fuera lo que él tenía concebido, ni transaba
bueno, en cosas a medias tintas. ¿Qué hubiera pasado con él? ¿Qué hubiera pasado con él? Bueno, es una pregunta que nos hacemos. Hoy su estatua en todas las plazas, lo cual ya sabemos no es garantía de nada, porque además nos pasa algo con Artigas tremendo. Hablen de donde hablen, Artigas funciona, ¿no? Fue una fábrica de frases maravillosas que a todos nos sirven y de la cual vamos tomando la que más nos conviene para. Confío en que las que más convienen de Artigas son las más reales y son las que se corresponden con los mayores actos de justicia para su momento histórico y para cualquier momento histórico de la humanidad. Como toda historia... Tengo mi sobrina por allá que es profesora de historia, que yo la tengo allá, me va a discutir porque yo me viví discutiendo. Gaby, no. Si no necesitas ayuda, por favor, yo no porque puedo. ella sabe mucho más que yo y me revuelca. Está bien, dice en el libro, una causa sin traidores no llega a ser causa, es apenas un impulso. Y bueno, el libro tiene traidores, como tuvo traidores esa historia que contaba de Artigas. Me encanta que hayas subrayado eso, ya te lo dije otra vez, porque es una frase que me gusta pila, porque es verdad. Cualquier causa que se exprese tiene un traidor, si no es un impulso, nada más. Un impulso porque en la construcción de las luchas, de lo que sea, siempre, ¿no? Hay momentos en que alguien se corre para un lado, aparecen los apóstatas, aparecen, ¿no? No se resiste un tramo tan largo digamos, con la coherencia unánime. Acá hay en las cosas que le van sucediendo a este personaje errantes, hay como una especie de un correlato de algunas de las cosas que sucedieron en la epopeya artiguista. Y entre esas cosas y esos correlatos, uno de los temas, de los grandes temas de Artigas fue la traición, ¿no? Cuando el tipo resulta corrido por Ramírez, yo me dice, pero ¿cómo Ramírez? Bueno, hay que ver la historia, por qué también Ramírez lo corrió, ¿no? Aunque realmente es un acto de traición para alguien que... Pero bueno, allí hubo algunas ofertas que Artigas no quiso tomar y que bueno, había que resolver este tema porque ya estaba, en realidad aquella gente estaba repodrida de Artigas, como suele suceder, y sobre todo el centralismo porteño, que con todo el amor que yo y calculo que la mayoría de todos nosotros tenemos por Buenos Aires, de alguna manera sigue presente y sigue en el 2050. Claro que mucho más asociado a las corporaciones y menos asociado a los gobiernos. Pero bueno, ese es otro tema que si quieren averiguarlo, lean la novela. Pero, y si no, lo juntamos un día independientemente y yo se las cuento, los aburro y se las cuento. Pero este tema de las traiciones, en este correlato que se hace, que tiene el personaje, naturalmente que era importante y iba a suceder que hubiera algunas traiciones. Y ahí calza sobre algunos personajes, porque también aparecen viejos de las provincias, etcétera, etcétera, que se van sucediendo algunos traiciones. La palabra traición tiene una raíz, aquí tenemos un traductor, ¿no? Tenemos un traductor ahí que es Ariel, que hay una cosa que es traductore, traditore, ¿no? El traductor traicionero. Traductore, traditore es la misma palabra que es en italiano, pero el origen, la raíz latina, medio que empata esas cosas. Y hablar de traición muchas veces, la historia ha demostrado que ha sido injusto, que han cometido pecados terribles, que se han cometido
Y a veces la traición o lo que es juzgado como traición simplemente se corresponde con momentos de vida de la vida diferentes, con pensamientos distintos, con cosas así. Y en esta novela sucede, ¿no? Aquella cosa brutal. Hay un momento en que un presidente le dice a Rantes, esta gente que usted ve acá afuera, ve una manifestación brutal, una especie de éxodo, también. Mañana la cotidianidad, no, ir a comprar la pasta de dientes, ir a buscar el jabón, se los va a comer, no se haga problema por ellos. ¿No? La gente que está esperanzada un día se va a desesperanzar al otro, pero la cotidianidad chupa. Y a la larga el presidente tenía razón, porque la gente llamaba por sus deberes, ¿no? Y su deber más inmediato no era el de la Federación, y no eran traidores, ni siquiera el perro. No hablaste del perro. Hay un perro. El perro que y la se música. Ay, la música. Hay un perro que se llama Manga, porque el dueño era un ex golero de Puerto Vírgenes, y en homenaje a su ídolo le pone Manga, además este golero tenía los dedos como tenía Manga. Manga solía venir a Piriápolis a timbiar al casino. Y yo lo vi una vez en el casino, timbiando. Para mí era un ídolo, ¿no? Y yo, en aquella época, podíamos colarnos sin tener 18 años. Pasaba, que uno podía entrar y, bueno, no quememos a los porteros de entonces. Pero decía, pasaba, y miraba para otro lado. Y me acuerdo que ponía las fichas en la mesa, y los dedos eran unos ramilletes, parecían las ramas de los tamarices, ¿no? Tan de esos dedos fracturados. Bueno, Manga queda ahí. Ahí aparecen parte de los homenajes a alguna gente. Hay un espía que homenajea un espía de origen italiano. Que es mozo del... Es mozo, pero en realidad estaba operando de decir, es un espía que tiene como casi 90 años, pero que bueno, que en algún momento, y que tiene una cantidad de perfiles que bueno, la gente del lugar lo puede identificar. Como en el otro libro también apareció otro identificable, que era el Peje Gao, que era el dueño de un boliche llamado El Toborno, que fue un invento de Héctor Musto, que está ahí sentado, y que se escribió una maravillosa historia inspirada por Puerto Vírgenes, pero algún boliche, creó un boliche. Y yo le dije, disculpame, no te voy a robar el nombre porque me encantó El Toborno. Y bueno, ahí quedó El Toborno, el bar El Toborno, su dueño, el Peje del Lagado, que es un pequeño, es un personaje bastante parecido a la realidad. No, yo te decía porque el perro y la música tienen que ver. Sí. Y ¿Por qué? es interesantísimo eso. Porque es un perro que hay en el América Hotel una africana, creo que de origen africano, No me acuerdo ahora, ese es el detalle. Toca el piano. que toca Claro de Luna, de Beethoven. Y a mí siempre fue algo que siempre me emocionó. Y por eso la volqué ahí, porque hay una cosa con los músicos, que los músicos están habituados a eso, pero a uno lo jode cuando está en un lugar, está comiendo y quiere escuchar la música y la gente está hablando y no le dan pelota. Y esta africana, que era una maravilla, tocando el piano, está tocando, y en un momento Arrantes, el personaje, va a ver a la africana, ella empieza a tocar Claro de Luna y se hace un silencio enorme en el salón donde estaban. En un momento después, estando en la confitería Manga, que ya lo había adoptado, bueno, no importa si yo cuento todo. Lo había adoptado Arrantes a Manga, que además era un labrador negro, ¿no? Divino, mimosazo.
y empieza a aullar, y aúlla, y la gente empieza como a ponerse nerviosa, a mirar qué era lo que pasaba con el perro, qué era lo que pasaba. Y Patria se da cuenta, porque en un momento para de aullar, que el perro en realidad estaba doliendo o cantando o sensibilizado por Claro de Luna. Y eso vuelve a suceder, y a partir de eso hay toda una situación posterior con Claro de Luna y Manga aullando en el América Hotel. No es un libro de historia, está claro, hablaste de tanto de Artigas, es otra historia, pero es un libro que tiene también tiene crítica, digo. Yo me anoté esta porque me parece que es una preciosa frase. Dice: el poder va cerrando las ventanas y las puertas por donde llega la realidad, y cualquier situación parece ser ficticia, gira en su noria sin reparar en el mundo real, en la cotidianeidad menos trascendente, en la preocupación por las cosas simples de la vida. Esto está en un marco en el libro, pero de alguna manera refleja un sentimiento, por lo menos. Sí, mira, me pasó algo curioso. Ayer fui a una charla que había sobre el Día del Futuro, que era toda una charla sobre el tema de la inteligencia artificial, súper interesante, con una gente muy interesante. Y yo escuchaba, bueno, había algunos políticos y políticas que estaban allí también hablando, y yo digo, las actividades se vuelven endógenas, es decir, todo se mira con los ojos de lo que está sucediendo en el mundo donde la actividad se practica. Ayer, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial, hablaba desde la inteligencia artificial, desde la tecnología, desde la revolución científica tecnológica, desde la política, desde la necesidad de la reglamentación, digamos, de un marco reglamentario planetario y de las legislaciones locales y regionales respecto de... Y bueno, y todo eso es real, pero nadie pensó, nadie dijo, nadie habló en la necesidad de fortalecer los valores, los hábitos, las costumbres, las expresiones artísticas y la ciencia y la tecnología también, que es desde el marco cultural, porque eso en definitiva es la humanidad. No es solo cómo vos vas a reglamentar o hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sino hasta dónde la especie se prepara para enfrentar su propio invento, ¿no? Yo escribí una nota, hoy salió en la diaria, que hablaba de la estampida, ¿no? Es decir, que vivimos en una estampida, ¿no? Así como la estampida de caballos que andan hociqueando, digamos, y que piafan y que levantan el polvo, nosotros que somos homínidos que también apenas crecidos o desarrollados, vivimos esa misma estampida y vivimos esa misma dificultad y hocicamos y olfateamos, empujados y arreados por una tecnología que no nos deja y no nos permite formularnos las preguntas que necesitamos formularnos para poder enfrentar esa tecnología. Vivimos, si me permiten, y liquido con esto, pero lo que pasa es que es un tema que me tiene preocupado. Vivimos en un mundo muchísimo mejor que el que teníamos, mucho mejor. Esto tiene que ver porque, digamos, la civilización se vincula a la revolución científica tecnológica. Yo ponía como ejemplo en el antiguo Egipto, para operarte de cataratas, venía el cirujano, hay dibujos con esas imágenes, con un elemento filoso, ¿no? Te apretaban el cristalino
Entonces, el 70% de la gente se calculaba que quedaba ciega. Digo, hoy operarte de cataratas son 95% del resultado. Es bueno y son menos de 10 minutos de operación, 10 minutos, no importa. Eso lo podemos empatar en otro montón de cosas que demuestra que vivimos en un mundo mejor. Pero también digo, cuando la gente ahora se saca las cataratas, lo que tiene para ver son imágenes terribles, siniestras, de las migraciones en el mar Mediterráneo, o ver cómo ha crecido la concentración de la riqueza, o ver cómo sigue desarrollándose el individualismo en función de los... Entonces, vivimos en un mundo infinitamente mejor, pero en el marco de las contradicciones que no son habituales, vivimos en un mundo también peor por esa debilidad, particularmente con que se ha llevado hacia adelante el pensamiento humanista. No quiero meterme en el tema de la educación, pero en el momento que más preguntas tenemos que formularnos, se están discutiendo las salas de filosofía o también vaya si nos genera preguntas fundamentales de astronomía, ¿no? Yo creo que estas últimas palabras tuyas muestran de alguna manera el espíritu. En realidad venimos a hablar del libro, pero nada, escuchándolo a Claudio, que siempre es un placer, también están ahí sus ideas, y esta también es una historia de amor a las personas, de amor hacia el futuro, de amor a lo que tuvimos. Es decir, aparece en la trilogía, aparece, ¿no? No solamente el amor a Piliófilis, sino el amor en general. Y como el libro tiene protagonistas viejos, ¿no? Hay una frase que yo te propongo para terminar con ella, que dice: solo los viejos son capaces de amar sin temerle al desencanto. El corazón se enciende lo suficiente para enamorarse, pero nunca dejará el afecto escondido en el mismo bolso donde quedan olvidadas unas zapatillas, una toalla de la playa o una pasta de dientes. Buena selección. Bueno, muchas gracias. El tema de los viejos, el tema de los viejos nace así la novela. Yo solía escribir diálogos con gente que en mi vida quise mucho y que ya no estaban, y con quienes acostumbraba a hablar sobre temas que hacían a las personas, al mundo, a lo que nos sucedía, a la contemporaneidad. Y esa cosa tan imposible de recuperar, pero hacía el ejercicio que es, no hay nada más imposible que hacer hablar a los muertos, en el sentido de que lo que digan los muertos pueda ser creíble. Uno nunca puede saber qué es lo que están pensando ahora ellos, ¿no? Esta cosa de dejen a los muertos quietos, ¿no? Porque, bueno, sí, habrán dejado su pensamiento, pero vaya a saber hacia dónde se despegó. Pero yo hacía el ejercicio y escribía. Y tenía un montón de diálogos escritos con viejos y con viejas. Y les llamaba así porque en ese momento yo tenía 50 y pocos años, y estas personas debían tener, si hubieran seguido vivas, 90 y pico, o en algunos casos más. Y en un momento se me plantó una cosa que me acuerdo con Beatriz Colmena, que me trajo un libro de Alzado, porque me empecé a preguntar quién había sido la arquitecta, o el arquitecto, ella me dijo que había sido la arquitecta, de las casas de Palo de las Flores, la de Costanero, también las Flores, bueno, y lo estuve diciendo, y yo dije, no, porque estoy con una idea, y ahí se empezó a armar en la cabeza, ¿no? Algunas cosas que fueron quedando por el camino, y yo, bueno, siempre lo mejor que hay, además de leer, es preguntarle a lo que saben, ¿no? Altero le andaba preguntando por picaduras de víbora y cosas, en fin, iba de cada amigo o amiga tratando de sacar cosas que pudieran
porque además hay investigación en cada uno de los libros. Y en este caso, cuando tuve todo eso y se me ocurrió una historia, dije, lo que tengo que hacer con estos diálogos es juntarlos. Y de ahí empezó la historia de los viejos. Y como el primer libro se corresponde, no es una novela de espionaje, pero hay un espía, no es una novela policial, pero hay un cadáver, y así arranca la novela. Y hay gente que quiere descubrir, qué mejores informantes, digamos, que aquellos que fueron contemporáneos a los hechos. Y ahí empecé a descubrir que además, yo en general me gusta mucho escuchar los cuentos, muchísimo. Disfruto cuando la gente me cuenta cosas, porque además tengo cosas para robar. A veces me voy a punto, ¿no? Tengo cosas para robarles, pero empecé a deleitarme con estos viejos que yo iba recreando a partir de los diálogos o profundizando en el parecido de aquellos viejos con los cuales hablaba. Y bueno, y estas largas historias, estos 3 libros, que voy a tomar algo que dijiste porque realmente lo siento así, son 3 libros de amor. No hay, en algunos hay descripciones eróticas al borde, al límite del porno, digamos, pero controladamente. En otras hay amor de parejas, amor curiosos como los amores del 2050, que son distintos a los amores que hay ahora o que ahora nos aproximamos o nos encontramos con formas de amor igual pero distintas, pero en realidad son historias de amor a esto que hablabas al principio y que me decías al principio, o de lo cual hablaba, que era donde uno se crió, donde uno creció, las cosas que los demás le dieron, las cosas que tomó, el saber que solos en realidad no somos nada, tampoco somos escritores aunque escribamos en soledad y aunque para algunos, como en mi caso, la soledad sea mi mejor compañía. Esa soledad está poblada de canciones viejas, mientras escribo, de fantasmas buenos, mientras escribo, de personajes de la ficción, de personas de la realidad. Y voy recorriendo y me voy encontrando con que en definitiva es mucho mejor andar amando por la vida que andar odiando. Creo que esto terminamos acá. A él no le va a gustar lo que yo voy a hacer.